Sois muchos los que me habéis pedido un ritual o un amuleto para vuestros animales y verdaderamente en mi canal no tengo nada publicado para las mascotas. Bueno, pues hoy es el día. Hoy vamos a hacer un amuleto de protección para nuestros animales. Cada uno el animal que tenga, ya sea un perro, un gato, un caballo, un cerdo, un pato, un conejo. Bueno, cada uno el animal que tenga como mascota. ¿Por qué tenemos que hacer un amuleto de protección para ellos? Pues porque al fin y al cabo son un miembro más de nuestra familia, viven en nuestra casa, comparten con nosotros y de la misma manera hay que protegerlos pues de las envidias o de las energías negativas que tanto podamos recibir nosotros, pues también las reciben ellos. Ya que tener un animal en casa lo que hace es mover la energía y hacer que la energía sea positiva. Bueno, pues vamos a tenerlos a ellos protegidos. Vamos a hacer este amuleto que es para que lo lleve colgado en el collar. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Y lo que vas a necesitar para hacer este amuleto de protección es lo siguiente. Vas a necesitar un saquito o sí, una carterita de este tipo, pero tiene que ser de piel. Ya más grande o más pequeña, ya también dependiendo del tamaño del animal que tú tengas. También salvia, que le va a aportar longevidad y además también protección. La albahaca, que también le va a aportar protección, y cáscara sagrada, porque también le va a aportar esa protección. De hecho, la cáscara sagrada se usa muchísimo en los amuletos porque protege contra el mal y contra todo tipo de maldiciones. Y también le vamos a poner un poquito de cuarzo blanco. Pues el proceso para hacerlo, todo depende de lo grande que hagas este saquito, ¿vale? Entonces le ponemos un pellizquito en un mortero, un pellizquito de cáscara sagrada, un pellizco de albahaca y un pellizco de salvia. Y lo machaca. Que esté todo bien mezclado, bien integrado. Perfecto. Pues el primer paso es limpiar el saquito con el humo del incienso. Yo voy a utilizar este incienso de salvia, pero puedes usar un incienso que sea limpiador. Pues intenta que el humo del incienso entre dentro del saquito y lo limpias tanto por fuera como por dentro. Te entretienes, te llevas ahí un buen rato. Una vez que ya lo tienes limpio, el siguiente paso es escribir dentro del saquito el nombre de tu mascota. Yo lo voy a escribir con tinta mágica, pero bueno, lo puedes escribir con remolacha o con zumo de limón. Le voy a poner el nombre del mío y el mío se llama Godo. Le voy a poner un poquito de cuarzo, ¿ves? Un poquito nada más, pequeño. Y ahora el siguiente paso es terminar de llenar el saquito con la mezcla que hemos preparado. Lo prensas bien, que quede lo más lleno posible. ¿Vale? Así. Y ahora ya lo cierras. Pues ya está completo el saquito, es decir, lo hemos limpiado con el humo del incienso, le hemos escrito el nombre de nuestra mascota con tinta mágica o con limón o con remolacha y le hemos puesto dentro el cuarzo, la salvia, la cáscara sagrada y la albahaca. Ahora ya el siguiente paso es consagrarlo y darle luz. Tienes que poner un pequeño altar con el agua, el fuego, la tierra y el aire. Aquí debería estar mi vela de altar, lo que pasa que no la he puesto para que se pueda ver. Y los tres reinos, el reino vegetal, el mineral y el animal. Bueno, pues la manera de consagrarlo es pasarlo por cada uno de los elementos haciendo el símbolo pues que a ti te represente, el que más te atraiga. Yo le hago el pentagrama. Entonces pasas el amuleto, en este caso por encima del elemento agua,
Con el elemento agua consagro y purifico este amuleto para que le dé fuerza y poder. Igualmente por el fuego, por la tierra y por el aire. Lo colocas en el centro de tu altar y con 3 velitas de estas blancas o rojas formas un triángulo alrededor del amuleto y las prendes, las 3 velas. Yo lo he puesto encima de este pentagrama, que es el que uso para consagrar amuletos, pero bueno, si no tienes un plato de altar, lo puedes poner sobre un plato blanco. Prende las 3 velas pequeñitas y las dejas consumir por completo. A partir de ahí, cuando ya hayan terminado de consumirse por completo, pues ya tienes el amuleto listo para colocárselo a tu mascota. Le puedes poner, en este caso, como una argolla para colgárselo en el collar. Incluso este tiene hecho el símbolo del infinito por detrás, es decir, es un amuleto súper completo. Y una vez que ya tu mascota lo esté utilizando, pues como se hace con todos los amuletos, una vez al mes, cuando sea luna llena, lo limpias, lo pasas 7 veces cerrado tal y como está, 7 veces por el humo del incienso y lo pones al reflejo de la luna llena para que se cargue. Al día siguiente, otra vez, se lo vuelves a colocar a tu mascota y lo tendrás siempre protegido y lleno de energía positiva. Pues espero que te haya gustado este amuleto. Si es así, pues ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.